Y ahora, en Radio Informe 3, Sergio Berenstein, el editorial. Sergio nos habla de la casta a la alta política, cómo hay mutaciones conceptuales en el fenómeno libertario. Para esto igualmente quiero que lo escuchemos al presidente con otros conceptos, por ejemplo sobre Cristina del Banco Central. No tiene medias tintas, endureció su discurso esta semana. Dicho en otras palabras, el Banco Central ha sido una herramienta que posibilitó el robo de la alta política. Es más, el robo de la alta política no solo tomó lugar mediante la falsificación de dinero para financiar el Estado, sino que además, a lo largo del tiempo, tomó distintas formas de expropiación. Esta es una parte porque le adjudica la responsabilidad a Cristina Kirchner. La voracidad y pasión por robar de parte de la alta política no quedó ahí. En 2010, como motivo de la creación del Fondo del Bicentenario, la expresidente y ahora condenada por delitos de corrupción, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, en complicidad con la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, le robaron al Banco Central 10.000 millones de dólares, que expresados a moneda de hoy equivalen a 15.000 millones de dólares. Milei sobre Cristina. La oposición, Juan Grabois, que representa un sector, hay que ver qué tan minoritario o mayoritario, habla del gobierno. Dice que todo es para arriba. Mira, es todo para los de arriba. Vos ves, sin entrar en discusiones sobre el paradigma que trae el gobierno, que es algo complejo, interesante y peligroso porque la Argentina es un laboratorio de las oligarquías mundiales y eso es un peligro para la humanidad. Digamos, nosotros, así como tenemos un Messi, un Maradona, un Papa Francisco, tenemos un Milei que es un punto focal de atracción como influencer y como promotor global de las peores ideas y las más deshumanizantes, y ya la está llevando en práctica la Argentina a una escala peligrosa, ¿no? El superRI, la ley de extranjerización de la tierra. Sergio igualmente nos va a hablar de la casta a la alta política. ¿Cómo muta conceptualmente el fenómeno libertario? Sergio, escenario de viernes, todo tuyo a esta hora. Ya estamos, Hernán, en un proceso preelectoral y lo que es interesante es empezar a identificar de qué manera el presidente va a buscar su reelección, en términos de, bueno, hemos visto cómo cambia el escenario político, los temas de discusión, retoma él efectivamente un clásico en su discurso hasta que llegó a la presidencia, que fue la cuestión del Banco Central, el saqueo. Hay continuidades y hay innovaciones. Y creo que esto pone de manifiesto, sobre todo, primer punto para destacar, una asimetría entre el mundo libertario y el resto del sistema político. Porque mientras el gobierno ya está dando cuenta de cierta fatiga de la sociedad, que en parte por la mala económica, en parte porque hay algo que se llama ley de los rendimientos decrecientes, así es siempre lo mismo, bueno, el resultado obviamente no va a ser igual, la gente ya sabe lo que vas a hacer, ¿no? Claro. Cuando yo era chiquitito, mi papá me enseñó que había un señor llamado Osvaldo Subeldía, el técnico de Estudiantes de La Plata, que salió campeón del mundo con tácticas, bueno, a veces cuestionables, ¿se acuerdan? Los alfileres de Bilardo y compañía, pero sobre todo con innovaciones, jugadas paradas, el centro al primer palo. Bueno, al poco tiempo lo hacían todos, tenés que cambiar, no puedes hacer siempre lo mismo. Y no solamente pasa eso, sino que, claro, la gente se aburre de los discursos políticos y los políticos están obligados a cambiar. Esto lo entiende muy bien el gobierno, sobre todo Santiago Caputo. La asimetría está dada porque la oposición ni siquiera dice lo mismo, no dice nada, está callada. Se limita a criticar, a reaccionar, pero no tiene propuestas superadoras, por lo menos por ahora. ¿Cuáles son entonces las continuidades y cuáles son los cambios? Bueno, hay continuidad por parte del gobierno, rescate de temas que son ya clásicos en el repertorio de Milei, con arreglos distintos. Uno es el del Banco Central. Por supuesto, uno puede marcar estas contradicciones. Nunca el Banco Central dependió tanto del Poder Ejecutivo como con Milei, nunca. Milei sienta al presidente del Banco Central en las reuniones de gabinete.
cuando uno habla con funcionarios del gobierno, ¿qué te dicen? No, pero nosotros hacemos el bien. Intervenimos en el Banco Central para hacer el bien. El bien es limitar la inflación, tratar de, obviamente, evitar que se financie el Tesoro. Lo que hacemos es coordinar políticas con el Banco Central. Bueno, mi comentario fue para Cristina, para Marco del Pont, también para ellos hacían el bien con el Fondo del Bicentenario. Tenían otra definición del bien. Ayer hablaba con un ex funcionario del Banco Central que, claro, esas son experiencias muy interesantes. ¿Se acuerdan de Lucas Liach, no? Que fue vicepresidente del Banco Central en la época de Federico Sturzenegger, y él me contaba, a nosotros nos sacrificaron públicamente. Nosotros sentimos la importancia de la independencia del Banco Central cuando nos echaron. Nos echaron en el sentido que tenía una política de metas de inflación, el gobierno le intervino, le hizo modificar todo. Ellos en ese momento pensaron en renunciar e irse, pero claro, era generarle un problema al presidente Macri. Estos, no sé si se acuerdan, pero fue la famosa conferencia de prensa del 28 de diciembre del 2017. El gobierno de Macri, malentonado después del triunfo electoral, bueno, quiso bajar el ritmo a la política de desinflación, intervino políticamente el Banco Central y fue el comienzo de la hecatombe. Y Lucas me decía, justamente, ¿no?, que lo que más valoraba de la actual propuesta del gobierno era soldar a las autoridades para que puedan desplegar una política monetaria sin intervención política. Y claro, en la meta de coordinación con el ministro de Economía, con el resto del programa macroeconómico es fundamental. Digo, ¿y cómo vas a garantizar que hay coordinación efectiva? Por ejemplo, Dios quiera que esto no pase nunca, ¿no? Tenemos otra pandemia, ¿no? El Banco Central, si hay otra pandemia, puede, por ejemplo, salir a hacer operaciones si se aprueba esta carta orgánica que quiere el presidente para sostener un ingreso de emergencia para la sociedad. Claro. No puede. ¿Y qué va a pasar? Y vas a tener un desastre. Hay que pensar en coyunturas, eventualmente por ahí de baja probabilidad, pero ¿por qué hacer cosas que no hace nadie para diferenciarnos, comprar reputación? Aquí yo lo que quiero es diferenciar la propuesta técnica en sí misma, que todavía yo no soy el más calificado para juzgarla, de la cuestión electoral. Yo creo que esto tiene un propósito electoral. Por eso la sube o una vez más el presidente a Cristina al ring. Si un presidente advierte que hubo un desfalco, está obligado a hacer la denuncia, ¿eh? No puede hablar de robo de 10.000 millones de dólares y dejarlo así en el aire. Está obligado a denunciarlo. Es un funcionario público. Si él no lo denuncia, otra vez estamos en plena campaña. Entonces aquí la gran pregunta es si el presidente puede utilizar los recursos de la presidencia, por ejemplo, la cadena, para hacer campaña. Ustedes me van a decir, bueno, todos lo hicieron, sí, todos lo hicieron. Y aquí viene el punto de mi editorial. El presidente, aparentemente, advirtió, él, Santiago Caputo, sus estrategas, que la idea de casta quedó ya gastada. En parte porque está rodeado de integrantes de la vieja casta. Ayer estaban, de hecho, sentados al lado de él, ¿no? Patricia Bullrich, con quien yo, ustedes saben, tengo una muy buena relación histórica. Bueno, hace 50 años que hace política, un poquito más. Va a cumplir 70, desde los 14 años de política. Diego Santilli, otro integrante de la vieja política, el papá. El apellido Menem, el propio Toto Caputo, en fin, todos los que estaban allí, incluyendo el presidente Milei, que es el presidente de la nación. Él ya es parte de la élite política. Eligen un término entonces para reemplazar el de casta, que es el de alta política. Muy interesante, notable y ciertamente contradictorio, porque hasta ahora la idea de alta política era la política de las grandes decisiones. Cuando me fui a estudiar a Estados Unidos me tomé un curso que se llamaba Great Decisions, grandes decisiones, que eran
Bueno, decisiones de alta política. Ejemplo, Malta. Se sientan 3 líderes y deciden el orden mundial. Claro, cuando se sentaron no estaba tan claro que van a ganar la guerra, parecía que sí, pero bueno, todavía quedaba alternativa, esto fue antes de la bomba, de Hiroshima y Nagasaki, pero bueno, fue una gran decisión, se sentaron y pactaron. Otra gran decisión, la crisis de los misiles. Eventos traumáticos, la salida de Nixon del patrón oro. El presidente criticó en el discurso de ayer la salida del patrón oro en la década del 30, post-crisis mundial. Todos los bancos centrales hicieron lo mismo, todos, Les quiero contar algo, el ciclo inflacionario después de la década del 30 fue generalizado. No fue solamente la Argentina. Argentina, por supuesto, tuvo muchísima más inflación que el resto. Alemania venía de una hiper en el 23, tuvo otra a la salida de la guerra. El ciclo inflacionario hasta llegó a Estados Unidos con la crisis del petróleo. El mundo entró en una etapa de estabilidad. El mundo entró en una etapa de estabilidad y lo perdimos a Sergio, lo estamos escuchando, editorial de cada día. Decía Sergio que el mundo entró en una etapa de mayor estabilidad. Estabilidad relativa, o sea, de caída de la inflación a partir de la década del 80 y sobre todo la década del 90. Argentina, lamentablemente, se perdió esa reversión, ¿no? Pero el punto central es esta idea de alta política, man. Alta política significa, en todo caso, una política de élites, una política donde hay cosas que no trascienden, poco transparentes, pero que reemplacen casta por alta política es un dato interesantísimo, nuevo. ¿Qué otras innovaciones ideológicas va a tener el gobierno? Insinúan un abrazo a ciertas cuestiones del nacionalismo, el decreto que discutimos ayer, la pelea con Brasil. ¿Querrán de ese modo contener una eventual pérdida de votos si se presenta como candidata la actual vicepresidente, Victoria Villarroel? Bueno, esto sugerían ayer algunos publicistas que trabajan en la Casa Rosada. Va a haber más, Epa. Adviertan entonces que el presidente, en algún sentido... ¿En algún sentido? Yo creo que nos van a sorprender algunos nombres de 2027. Lo estamos perdiendo, Sergio. Algunos nombres, algunas coaliciones. Nos está hablando, obviamente, de la situación de Victoria Villarroel, que viene con munición gruesa contra el gobierno. Claro, Sergio entrelaza todo esto, ¿no? Los dichos y los hechos. ¿Quién es parte de la casta? ¿Quién tiene más privilegios? ¿Cómo se han acomodado y reordenado los acuerdos políticos? Mucho más, lo estamos ampliando en un momento. Son las 7 de la mañana, 23 minutos.